La situación que vive Venezuela es noticia casi a diario en gran parte del mundo. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos meses en este país ocurrió el 23 de enero de 2019. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Pocos días después de ser nombrado como presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó Márquez convocó a un cabildo abierto en el que decidió apegarse al artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la falta del presidente de la nación y se juramentó como el primer mandatario del país sudamericano. Una acción que contó con el respaldo de varios países, entre ellos el de la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, que fue el primer líder mundial en reconocer a Guaidó como nuevo ejecutivo de Venezuela. Más de 2 años han transcurrido desde aquel día, en el cual el también miembro del partido político Voluntad Popular estableció una ruta que contaba de 3 pasos que denominó cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que aún busca concretar después de varios intentos de presión con la comunidad internacional, mesas de negociación y acuerdo, manifestaciones nacionales y otros mecanismos. En junio de 2021, en medio del proceso que ha denominado como pendulación con el sector que lidera Nicolás Maduro, le consultamos al líder opositor si estaría dispuesto a conversar en David Reiter, a lo cual accedió. Incluso en el 2019, Marcos, no existía tanta presión como actualmente. No había un juicio en curso, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, a punto de pasar ya a etapa de investigación formal, la detención de testaferro en el caso de Alex Saab. Hoy con nosotros en David Reiter, Juan Guaidó. Para mí un honor poder compartir estos minutos con usted y poder responder quizás algunas dudas que la gente tiene. Me permito comenzar esta entrevista con una reflexión porque quizás en Venezuela, por la situación que está pasando a nivel periodístico, es complicado tener estas conversaciones por los riesgos que implican, ¿no? Por lo difícil que es ejercer nuestra profesión en nuestro país, y creo que mucha gente ha sido víctima de eso, ¿no? De lo que se vive en Venezuela a nivel periodístico y de la censura que hay y los cuidados que uno tiene que tener como periodista para hacer algunos trabajos y poder expresarse como debería uno poder expresarse en cualquier lado. Y yo desde hace tiempo quería hacer esta entrevista, incluso entiendo que usted es un fanático y lo hemos conversado por Twitter del béisbol. Era la idea original de mi canal de YouTube y bueno, para mí es un placer tenerlo acá. Sé que usted es un gran fanático de los Tiburones de La Guaira y para mí es un placer tenerlo aquí en David Reiter, señor Guaidó, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Marco, por la invitación. Te deseo mucho éxito en este nuevo canal, en esta nueva etapa o faceta de tu carrera. Como tú decías, ciertamente el periodismo perseguido en Venezuela, la verdad, censurada de alguna manera por parte del régimen. Así que valoramos mucho estos espacios y de jóvenes talentos como tú en este caso. Y sí, así estoy muy fanático de los Tiburones de La Guaira y del fútbol en general, sobre todo de lo que representa para el venezolano. Para mí era un punto de encuentro el estadio, con mi familia, con mis amigos, de esparcimiento, de diversión, pero también de orgullo al ver nuestros talentos en el campo de juego. Lamentablemente también hoy, como tú lo sabes, venido a menos un poco, la familia en el exilio, amigos perseguidos de alguna manera, y esos espacios que debemos recuperar hoy también en vivo de alguna manera. Sabes bien que incluso en el universitario, los años recientes, se escuchaban asaltos en el estacionamiento, incluso en la noche saliendo era muy peligroso, pero parte también de lo que esa cotidianidad que queremos recuperar y que no, por el contrario, se convierte en una urgencia todo lo que está pasando hoy en Venezuela, y mucho menos podemos normalizarlo. Así que te agradezco esta entrevista y esta invitación. Esta posición que tiene usted, ¿qué tanto ha perjudicado a ese fanatismo del béisbol y qué tanto esta posición que usted tiene ahora le ha afectado a alejarse de eso? Era abonado de los Tiburones de La Guaira, 12 abonados en el estadio,
y lo recuerdo con una sonrisa por lo que te digo, Marco. Era mi punto de encuentro con la familia, con mis amigos, una vez graduado de la universidad. Era un punto de reencuentro muy claro para la familia venezolana, el esparcimiento, la diversión. Lamentablemente, los últimos 3 años no he podido asistir al estadio universitario por trabajo, básicamente. En mi caso, la responsabilidad obvia que llevo, y también bueno, parte de la decisión, ¿no? Lo que se había convertido en este momento la tensa situación de la vida nocturna caraqueña en algún momento. Su nombramiento, señor Guaidó, como presidente interino de Venezuela, llega en plena final entre Cardenales de Lara y Leones del Caracas, y en un momento dado los Leones rehusaron a jugar esa final. Los importados se fueron, básicamente, al día siguiente. Todos los importados de los Leones del Caracas. ¿Recuerda específicamente esa área y cómo lo vivió usted? Yo creo que los deportistas venezolanos también están sufriendo en carne propia la situación. Hemos visto a muchos expresarse en muchos momentos, no pocos, por cierto, por el respeto a los jóvenes protestando, por el respeto a los venezolanos. Y tú muy bien sabes que hay muchos, incluso de grandes ligas, que dejaron de venir por la inseguridad, porque se secuestraban a los familiares, incluso en algún momento se generó esa situación, y es parte también de una manifestación del momento. Recuerdo ese momento y lo siento, lo vi como una manifestación de los deportistas, en definitiva venezolanos, que están atravesando por una situación también muy compleja y muy difícil. Sé que muchos de ellos quisieran regresar a Venezuela, sé que muchos de ellos quieren venir a jugar en su país, pero la situación les es cada vez más difícil, incluso a grandes ligas, digamos, consagrados. ¿Tuvo algún contacto con los equipos cuando estaban enfrentándose de Cardenales y Leones? No tuve contacto con ellos directamente, pero por supuesto todos nos enteramos de la noticia, y más los que somos fanáticos del béisbol, por supuesto. Y lo vi como ese momento país que estamos atravesando, de necesidad de un cambio, un reflejo claro en lo que es el pasatiempo número uno de los venezolanos, o el que lo fue. Porque de nuevo hemos visto cómo incluso el béisbol venezolano lamentablemente no está en el nivel que sabemos que puede estar y que debe estar, sobre todo para los venezolanos y para el desarrollo de los talentos futuros. Para entrar en materia ya, señor Guaidó, ayer fue una manifestación importante, entiendo, en varias partes de Venezuela, sobre lo que fue el apoyo hacia el Acuerdo de Salvación Nacional. ¿Cómo evaluó lo que ocurrió ayer? ¿Cuál es el resultado inicial de lo que usted percibió ayer en las calles de Venezuela y bueno, lo que le ha enviado su equipo de trabajo desde otras partes del país? Ayer en 24 estados del país, venezolanos suscribieron el Acuerdo de Salvación Nacional como mecanismo de solución a este conflicto, a este terrible conflicto que estamos atravesando los venezolanos. Tiene como punto central lograr elecciones libres y justas, para que sean los venezolanos que podamos elegir, convertir una elección competitiva en una ventana de solución y oportunidad, pero también, por supuesto, no puede descartar ni dejar de lado la emergencia humanitaria compleja, la necesaria ayuda humanitaria, el ingreso urgente de vacunas, la estabilización del país para generar confianza y que regrese inversión internacional a nuestro país. Compila también la necesidad de movilizarnos, organizarnos y ejercer la mayoría de alguna manera, y aspiramos que en las próximas 2 semanas convertir esos 24 congresos regionales para que el ciudadano pueda suscribir el Acuerdo de Salvación Nacional en 335, uno en cada municipio, porque como tú decías al principio, Marco, lamentablemente no hay cómo comunicar en Venezuela. La censura, la autocensura en algunos casos, la persecución por parte de la dictadura, y tenemos que llevarle uno a uno a los venezolanos las propuestas y alternativas de solución, y sobre todo mantenernos movilizados. Creo que algo me deja el día de ayer es que somos mayoría en Venezuela los que queremos cambio. Estamos buscando las maneras de expresarlo formalmente, y que eso termine en un cambio. Al final del día, el venezolano lo que quiere es cambiar esta situación. Lo que queremos es ganar el campeonato, para utilizarlo en términos de béisbol, ¿no? Hemos ganado muchos juegos, hemos luchado y atravesado por muchas etapas. La construcción de mayoría, el ejercicio de la mayoría, el reconocimiento internacional, la lucha democrática, la lucha con protestas pacíficas en las calles de Venezuela. Todo eso son, digamos, juegos ganados. Todo eso no es sacrificio perdido, por el contrario. Es la construcción de un momento para el logro del campeonato. Y al final del día eso es lo que quiere el venezolano, y lo que estamos exigiendo es
convertir ese acuerdo de salvación nacional en las condiciones para una elección libre y justa que la está acompañando hoy la comunidad internacional. El día de ayer no solamente recibimos una carta del presidente Biden, pero también el apoyo de los países del mundo en pro de este acuerdo de salvación nacional. Si usted pudiera explicar qué es el Acuerdo de Salvación Nacional, ¿cómo lo explicaría brevemente? Ese Acuerdo de Salvación Nacional requiere, y se está dando ahorita actualmente, una negociación con el sector de Nicolás Maduro. Es la posibilidad de una solución, es convertir una elección libre y justa en una oportunidad de nuevo de solución al país con las garantías. Aquí la parte importante es las garantías. Nadie confía en la palabra de Nicolás Maduro, no solamente los venezolanos, sino también el mundo entero, por lo cual necesitamos acompañantes y garantes de este proceso, y ahí entra a jugar la comunidad internacional. Ahí entra, por ejemplo, un país como Noruega, experto en facilitación y negociaciones para mediar en este proceso. Y hemos diferenciado, Marco, la palabra negociación a acuerdo para el logro del objetivo. Hemos intentado procesos anteriores de negociación. Aquí en Venezuela nadie se chupa el dedo, como lo decimos coloquialmente, es decir, no es que estamos confiando en la buena fe de un régimen o una dictadura, por el contrario. Como no lo hacemos, buscamos el respaldo de la comunidad internacional, buscamos el respaldo de nuestros aliados, buscamos garantes, transformamos esa mayoría en poder movilizarla y ejercerla, y eso en definitiva hoy es el Acuerdo de Salvación Nacional. Y por último, algo importante, garantías. Las garantías no solamente son para la alternativa democrática, que son muy sencillas en nuestro caso, por cierto. Tiene que ver con condiciones y respeto a un proceso de elección libre y justo. Por el contrario, estamos hablando de garantías para todos, por ejemplo, incluido la Fuerza Armada, incluido, por ejemplo, los que sostienen hoy todavía a Maduro y quieren dar un paso de cara a solucionar esta terrible crisis que afecta a todos los venezolanos, pero también a Colombia, también a los Estados Unidos, también a Brasil, por ejemplo, entre otras cosas, por el financiamiento a grupos irregulares, en el caso del ELN o la disidencia de la FARC. En este momento, señor Guaidó, ¿existe una negociación activa con el sector oficialista? Estamos en una fase de pendulación, lo que llaman los expertos en negociación, la construcción de la agenda, precisamente por los noruegos, que son los que van, digamos, se reúnen con nosotros, con la Alternativa Democrática, y luego se reúnen con el régimen y se va construyendo una agenda. Y esto se hace de esta manera, por lo que te comentaba hace minutos, Marco, porque evidentemente no confiamos de alguna manera y tenemos que validar con actores como Noruega, que tienen vasta experiencia en procesos de negociación, incluso más complejos o tan complejos como el venezolano, y por eso lo hacemos de esta manera, ¿no? Para poder nosotros, con mucha seriedad, con mucha empatía por lo que está pasando en Venezuela, porque de nuevo, al final del día lo que queremos todos es una solución a este terrible conflicto. Dentro de este proceso de Acuerdo de Salvación Nacional, dentro de la reunificación, si se puede decir así, de la oposición, hay conversaciones con el sector de Enrique Capriles, con el sector de María Corina Machado. ¿Son ellos importantes para tener éxito en este nuevo proceso? Mira, yo creo que aquí todos somos importantes, ¿no? en este proceso de enfrentar una dictadura de estas características, que nos han asesinado literalmente, perseguido, torturado, encarcelado, censurado, expropiado empresas incluso en Venezuela. Ayer habían representación no solamente de 41 partidos políticos en los 24 estados del país, pero también de la sociedad civil, de los estudiantes, de los gremios, de los sindicatos, de sectores organizados. En el caso del sector salud, por ejemplo, está una lucha muy dura, no solamente por el COVID y la exigencia de vacunas, pero también por sueldos y salarios dignos en Venezuela. Entonces, claro que vamos a hacer un esfuerzo importante con todos los sectores y también los liderazgos que tienen peso específico dentro de la política venezolana, en el caso de María Corina, en el caso de Enrique. Pero ayer estaba Primera Justicia representado, estaba el Parlamento Nacional incluso, también. Para la construcción de consensos es una tarea diaria, una tarea constante, no solamente en la política, sino incluso en la vida cotidiana, ¿no? Eso pasa incluso en las casas, antes de decidir qué desayunar o almorzar, que pudiera parecer banal, pero tiene que ver diariamente con esto. En el caso de la política, hay variables más complejas, porque influyen en la vida de cada ciudadano, en la vida de cada venezolano, y hay que tener una conciencia en este momento muy clara, por parte de todos los liderazgos en Venezuela, que las decisiones del hoy van a repercutir de manera importante
en el futuro de nuestro país, por lo cual se deben tomar con responsabilidad, con madurez política y pensando en la solución a esta crisis y la atención a la emergencia. En ese proceso de consenso y de pendulación que usted antes mencionaba, mucha gente quizás se pregunta cuál es la diferencia a ese proceso hoy a los que ha habido anteriormente que no han logrado el cometido. ¿Qué le diría usted a las personas que tengan esas dudas? Son varias cosas. Uno, la presión internacional. Incluso en el 2019, Marcos, no existía tanta presión como en este momento. No había un juicio en curso, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, a punto de pasar ya a etapa de investigación formal. Las sanciones, la presión al violador de derechos humanos y corrupción también en su máximo nivel. Por ejemplo, la detención de testaferros, en el caso de Alex Saab en Cabo Verde, y la justicia internacional operando en favor de la institucionalidad de Venezuela y también la democracia, y el acompañamiento de la comunidad firme de cara a un proceso de logro de un acuerdo. Fíjate que a diferencia de la palabra negociación de acuerdo, no es porque una no contenga a la otra, evidentemente. Para lograr un acuerdo hace falta una negociación, pero no podemos perder de vista el objetivo. No podemos perder la vista a la pelota, básicamente, ¿no? Tenemos que ir por ese acuerdo. Adicionalmente, somos mayoría, porque ya no hay duda que es mayoría de las personas que quieren cambio en Venezuela, que lo necesitamos de alguna manera. No solamente lo queremos, se necesita un cambio en Venezuela. La disposición de los aliados a, por ejemplo, el levantamiento progresivo de sanciones de cara al cumplimiento de un acuerdo dicho de manera clara, diáfana, como garantías, como te decía antes, por ejemplo, la Fuerza Armada, pero también los que sostienen a Maduro. Entonces creo que son muchos elementos muy distintos a los que tenemos hoy, incluso con lo que sucedió en 2019 o en 2017, cuando se intentó una negociación en Dominicana. Lo terrible de esas negociaciones es que no llegaron a término, Marcos. Porque si hubiesen llegado a término en 2017 o 2019, no nos hubiesen arrastrado a esta terrible tragedia generada por la dictadura. Entonces, de nuevo, no, sin perderle la vista a la pelota, debemos ir por un acuerdo de salvación nacional que atienda la emergencia, que atienda la crisis, que logre que sea una crisis justa, que logre la confianza del mundo en Venezuela para poder invertir, que logre atender la crisis de servicios en Venezuela, y eso hoy hace diferencia. Y algo muy importante también, que esto quiero dejarlo muy claro, no confiamos en la dictadura, es evidente. Es decir, no es que estamos confiando de nuevo, insisto, en la buena fe de un régimen que no le ha importado asesinar, perseguir, torturar, no. Estamos muy conscientes de a qué nos enfrentamos, a quiénes nos enfrentamos, y con esa claridad también apoyarnos en las herramientas que tenemos para lograr una solución. Nicolás Maduro anunció hace unos días que iba a respetar los resultados electorales del 21 de noviembre, que no iba a aplicar el tema del protectorado para quienes los alcaldes o gobernadores que resultaran electos del lado de la oposición. Pero, por ejemplo, hace unos días detuvieron al director de Fundarredes. ¿Cómo se interpreta eso cuando se está en un proceso como el que se está en este momento? Por eso no podemos creer en palabras bonitas, digamos, o por muy obvias que sean, porque increíble que se le hayan dado cuenta que el que saque más votos gana. Eso fue básicamente lo que dijo Maduro. Eso es la confesión de una dictadura. Por eso es importante de países como Noruega, países acompañantes, el respaldo sólido de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que acaban de declarar de manera conjunta el respaldo al proceso. Maduro o su régimen pueden decir lo que sea, pero nosotros debemos, comprometerlo a la comunidad internacional al seguimiento a los acuerdos. Por eso es tan importante la formalidad de este proceso. De nuevo, aquí está el resultado. Detuvieron a Javier Tarazona, miembro de Fundarredes, por denunciar la presencia de guerrilleros en Venezuela, defender derechos humanos de la población más vulnerable en la frontera de nuestro país, cosa que no es delito. Lo que sí es delito es promover guerrilleros en Venezuela. Lo que sí es delito es promover la presencia del ELN, la disidencia de la FARC, que ya tuvieron un encuentro muy desagradable para los militares venezolanos, que terminó en casi 16 militares asesinados, 8 secuestrados por parte de la guerrilla, una división de la división ya de las FARC en el caso de Venezuela, donde tienen acceso casi ilimitado a recursos, por lo cual debemos enfrentar de esta manera muy inteligente, con conciencia de Estado, y entender que está en riesgo incluso la integridad territorial de Venezuela cuando vemos esto suceder. Por eso lo que te decía al principio, no estamos partiendo ni dependiendo de la buena fe de un régimen, sino por el contrario, el ejercicio de la mayoría del acompañamiento internacional, las garantías que podemos generar con
nuestros aliados, entre otras cosas. Usted ha mencionado en un par de oportunidades que ayer el presidente Biden le envió una carta, la cual vi, de felicitación por el Día de la Independencia de Venezuela y que apoya la causa que usted está liderando. ¿Cómo ha sido la relación con esta nueva administración de Estados Unidos? ¿Ha habido alguna diferencia con la administración anterior? ¿Y considera usted que la ayuda de la administración del señor Donald Trump pudo ser mayor o está satisfecho con el apoyo que consiguió con él? Y si Venezuela perdió un aliado, en su opinión, con la derrota de Donald Trump. La política hacia Venezuela, en este caso de los Estados Unidos, es bipartidista. Eso mismo es un trabajo que hemos labrado, construido desde la alternativa democrática, desde la presidencia encargada. Yo creo que la causa de la democracia en este momento debe ser, digamos, no dependiente de ideologías, y no lo digo por el caso de los Estados Unidos, sino en general. Creo que hay una crisis de democracia en el mundo. Hemos visto el auge del autoritarismo en el mundo entero y cómo incluso los de COVID, la pandemia, lo han profundizado. En el caso de los Estados Unidos, mira, tenemos una cordial relación con la administración del presidente Biden. También la tuvimos con la administración del presidente Donald Trump. Yo creo que las herramientas que tiene el mundo libre hoy para enfrentar estas dictaduras, hablando de qué más pudimos haber hecho de cara a la administración del presidente Trump o qué pudiéramos estar haciendo en este momento con la administración del presidente Biden, es lo que tenemos. Es decir, estamos empleando a fondo las herramientas disponibles del mundo libre para enfrentar a regímenes como el de Maduro o como el de Ortega o como el de Cuba, por ejemplo. ¿Son suficientes o no estas herramientas de cara al futuro? Bueno, ese es un debate importante e interesante que dar. Yo creo que el mundo libre, y ya no hablando de los Estados Unidos, sino en general, las multilaterales, la ONU, etcétera, no puede ser relator de desgracias, ni narrador de tragedias en el mundo. Tenemos que prevenirlas, tenemos que evitarlas. En el caso de Venezuela ya ha sido muy doloroso, y hablo, por ejemplo, de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. El problema no es la Carta, está muy claramente contemplada, es su ejecución y la disposición en ejecutarla, pero también la responsabilidad de proteger de la ONU, por ejemplo. Entonces, bueno, con las herramientas que tenemos hoy a disposición por parte de nuestros aliados, estamos muy agradecidos con los Estados Unidos, en general con el presidente Biden, la administración del presidente Biden, y también con el respaldo bipartidista que hemos recibido a la causa democrática venezolana. Queda de nosotros también ejercer esa mayoría, como te decía al principio, Marcos, queda de nosotros garantizar la unidad, trabajarla constantemente, como te decía, a diario, esa construcción de consenso, toma de decisión, incorporación de todos los sectores, y es parte de lo que nos toca hacer día a día de cara a la alternativa democrática en Venezuela. Si te está gustando esta entrevista, te invito a que te suscribas gratuitamente a este canal de YouTube para que disfrutes todo el contenido que hemos producido, en el que podrás ver entrevistas con diferentes atletas, conocer más sobre temas deportivos de la actualidad y también estar pendiente de todos los videos que vamos a estar compartiendo con todos ustedes desde Colombia, donde abarcaremos información de interés general y deportivo. Solo debes presionar debajo del video el botón de suscribirse y a la campanita que está al lado para que te lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo episodio. El Consejo Nacional Electoral convocó a unas elecciones para el 21 de noviembre para elegir a los nuevos gobernadores, alcaldes y consejos legislativos. ¿Cuál es la posición hoy de la oposición en función a esas elecciones? El mensaje de usted, para quienes estamos de acuerdo con un cambio en Venezuela, ¿es participar en esas elecciones o todavía hace falta la voluntad de unas garantías mínimas para precisamente apoyar ese proceso? Hoy no hay garantías, lamentablemente, para electorales en Venezuela, no solamente electorales, hay garantías políticas y constitucionales de cara al respeto de los resultados, lo que han hecho una y otra vez desde el 2008, incluso la fecha. No solamente protectores, autoridades únicas, en un momento le llamaron Corpo Miranda, Corpo Zulia, dependiendo de quien estuviera socavando las competencias y la autoridad de las autoridades electas legítimamente por el pueblo de Venezuela. La lucha en este momento es por lograr ese acuerdo de salvación nacional y lograr condiciones y garantías para que sea respetado y sea reflejo de la voluntad de los venezolanos el desenlace del proceso. Así que en el corto plazo es luchar por esas garantías. No tengo duda que el pueblo venezolano quiere elegir, quiere decidir libremente, sin coacción, sin que roben los resultados, sin que se tergiverse lo que se expresa. Y hoy ese
ese hito marcado por el régimen, y todavía no lo llama elección, todavía es un hito marcado por el régimen, por un CNE tutelado por la dictadura. Es como ese juego, Marcos, del 29 de diciembre, con los dos equipos eliminados, ¿no? En La Guaira, el estadio igual, no había nadie. La Guaira bravo, ¿no? Entonces era ese juego donde no tenía interés deportivo, porque la gente ya sabía básicamente el desenlace o que no funcionaba para ir a la postemporada. Ahora, diferente es que si ese juego era el juego del comodín, o era el juego de la carambola, ¿no? Ese me tocó muchas veces vivirlo también. Si gana La Guaira y pierde Magallanes y gana Zulia, entonces bueno, vamos a un juego de desempate. Eso también fui muchas veces a eso. Entonces un poco lo que estamos haciendo de cara a las garantías, de cara a las condiciones, es transformar ese juego en el juego de la clasificación, un cronograma de elecciones, porque de nuevo, lo que queremos es ganar campeonato, lo que queremos es la elección presidencial, eso es lo que soluciona el conflicto en Venezuela. Ahora, todo lo sabe la dictadura también, y por eso evita dar garantías, por eso evita, obviamente, generar una expectativa con respecto a un proceso como este, porque saben que están en absoluta minoría y son unos batequebrados, ¿no? No ganan ningún juego más o menos en buena lid competitivo con los venezolanos. Así que el gran reto, Marcos, es convertir este juego o esta elección, mejor dicho, ya para no utilizar la palabra, una metáfora que estamos utilizando, sino esta elección en un cronograma de elección, que sea el juego de la clasificación para ir a ganar el campeonato, que es el que quieren y merecen los venezolanos. Merecemos los venezolanos, nos deben desde el 2018 una elección presidencial. Y ese es el reto y la lucha que estamos dando en este momento. ¿Hay realmente esperanza de conseguir esas garantías electorales que nos permitan a todos los venezolanos elegir democráticamente a nuestras autoridades? Mira, sin duda. Ahora, de nuevo, no partimos de la buena fe. Con la presión internacional, con las garantías para todos los sectores, incluido la Fuerza Armada, incluido los que sostienen al régimen, la disposición progresiva de levantamiento de sanciones con el cumplimiento de un acuerdo, con la reinstitucionalización del país para atender la situación de justicia o injusticia o denegación de justicia en Venezuela, hay posibilidades. Ahora, de nuevo, esto no va a llegar por la buena fe. Por eso yo he usado un término de algún tiempo para acá, que es debemos forzar un acuerdo. Es decir, no va a ser de manera amable, que el régimen lo va a hacer. Ya han demostrado que no están dispuestos a respetar la Constitución, que no están dispuestos a respetar ni siquiera preceptos básicos universales con respecto a los derechos humanos. Así que tenemos que llevar, digamos, ejercer esa presión que hemos venido construyendo y todas esas capacidades que hemos como venezolanos construido, desarrollado, porque eso también es interesante, Marco. Aquí los venezolanos no nos han regalado nada, por el contrario, nos han intentado quitar una y otra vez. Así que nos hemos aferrado a la resistencia democrática, a los valores de recuperación y de libertad y de democracia en Venezuela, y hemos resistido a pesar de los embates de la dictadura, estamos firmes aquí, y eso nos puede llevar a realmente a lograr un acuerdo. En América Latina ahorita mismo los aliados de Nicolás Maduro, por decirlo así, están recuperando terreno. Habían perdido Argentina, en Bolivia había salido Evo Morales. Hay la expectativa, no sabemos qué va a suceder, pero hay la expectativa de que aquí en Colombia el año que viene gane Gustavo Petro. En Chile está liderando Daniel Jadue. En Brasil se espera que el regreso de Lula da Silva. Eso atenta contra lo que usted intenta liderar para el proyecto de Venezuela. ¿Le preocupa ese escenario? Varias cosas. Lo primero es que lo que puede soportar la democracia en Latinoamérica son las instituciones. Hay que fortalecer las instituciones. La decisión soberana de Argentina, de Bolivia en este caso, de Perú o de Chile, hay que respetarla y entenderla en esa justa medida. Lo que tenemos que apostar los venezolanos que vimos destruir nuestras instituciones, secuestradas, cooptadas, es que en Latinoamérica soporten. Creo que han soportado al momento, a pesar de las decisiones que nosotros es decidir. Yo lo que veo es que Maduro ya no tiene aliados. Marco, si narraste algunos de los países, pero la verdad ni a las tomas de posición invitaron a Maduro porque ya es tóxico. Está alejado de cualquier parámetro democrático en cualquiera de esos países incluso. Incluso las intervenciones de Argentina o el trato que dan a Maduro es con mucho recelo, ¿no? Por lo que representa para la democracia, violación de derechos humanos. Entonces, ahora, de nuevo, nuestra tesis es por el respeto a la democracia, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones en nuestro país. Por supuesto, que gobiernos como el del presidente Iván Duque
como el del presidente Lenín Moreno en su momento, en este momento Guillermo Lasso en Ecuador, Sebastián Piñera, el presidente Bolsonaro, han sido pilares importantes de respaldo a la democracia. Creo que los demócratas deben coalicionarse, deben tener una defensa clara, porque así lo están haciendo las dictaduras en el mundo en este momento. Ahí se hay dos casos que son muy claros, el caso de Nicaragua o el de Cuba. Vemos como Daniel Ortega en este momento secuestra dirigentes políticos a espejo de lo que hicieron en Venezuela en 2017 y 2018. Es un manual, el manual del dictador caribeño, ¿no? Entonces, que lo aplicaron en su momento en Cuba también. Y ante eso sí tenemos que levantarnos de manera muy firme. Y aquí aprovecho, mira, todo mi respaldo y respeto a la lucha democrática en Nicaragua, en Cuba, el movimiento Patria y Vida, por ejemplo, el movimiento San Isidro, que están en Cuba llevando la voz de la democracia y de recuperar islas luego de años de opresión que hemos visto con mucho dolor desde Venezuela, porque también vemos como desde la isla, desde Cuba, se ha soportado la dictadura madurista a través de, por ejemplo, inteligencia y contrainteligencia, lo que tiene que ver con el ejército cubano, a través de propaganda, también a nivel internacional, por lo cual las democracias deben sostenerse unas a otras y enfrentar las dictaduras. Han pasado 2 años desde la juramentación que usted hizo como presidente interino. ¿Ha sentido en este tiempo, en algún momento, que el juego está trancado? ¿O siente que quizás la gran mayoría del país se siente desesperanzado de que vaya a haber una solución pronto? ¿Y cómo se lidera hacia esa desesperanza? Algo me da culpa porque también muchas veces, esto más como ciudadano que como periodista, la he sentido. Creo que todos en algún momento hemos tenido esa desesperanza. ¿Cómo se lidera con eso? Yo creo que le estás dando una palabra clave, Marcos, y que es un intangible, por cierto. La esperanza, la fe, son intangibles. Es una decisión incluso personal, pero obviamente hay, digamos, indicadores, hay señales, hay luces que nos van llevando hacia el camino de la esperanza, y al final del día, hoy no hay duda de que somos mayoría, por ejemplo. En un momento lo dudamos como venezolanos. ¿Somos o no somos mayoría? Somos mayoría los venezolanos que queremos y estamos trabajando por el cambio en Venezuela. Estamos enfrentando a un régimen débil que se hace ver fuerte a través de la represión, a través de la persecución. Y digo débil porque es que ellos no decidieron, por ejemplo, Marcos, la dolarización del país. Les pasó por encima. La economía, en este caso, venezolana. No deciden hoy a qué hora poner gasolina, agua, electricidad, gas doméstico, incluso a nivel de integridad territorial. Hablamos de la disidencia de la FARC o del COQUI en la capital de Caracas. Para los que nos verán de otras partes del mundo, el COQUI es una banda que opera en la capital de Venezuela, Caracas, a 4.5 kilómetros del Palacio Ejecutivo. Entonces, mira, cuando nosotros conjugamos esas variables, sabemos que podemos vencer a una dictadura, que podemos recuperar la democracia y que la palabra clave es esperanza. Mi llamado es a ver esto en perspectiva. Yo sé que es muy doloroso en ocasiones. A veces los venezolanos nos sentimos o se pueden sentir ahogados en tanta preocupación, en la incertidumbre del mañana, no del mes que viene, del mañana. ¿Qué vamos a comer? ¿Va a haber electricidad? ¿Puedo llevar a mi hija o no al colegio? Si se enferma, Dios la ampare, la puedo llevar a un hospital. Mira, con eso convivimos al día y hay que entender esa especie de frustración, esa especie de, digamos, pesadumbres que sentimos, pero el llamado, Marcos, es que eso no se puede transformar ni en resignación ni en costumbre. O sea, ahí está la sutil diferencia. Transformar esa frustración, ese dolor en ocasiones, en movilización como el día 5 de julio en Venezuela, en exigencia clara, en acompañamiento internacional, porque de nuevo, somos mayoría. Debemos ejercer esa poderosa mayoría para poder cambiar la realidad. Ahora, ¿qué cambia la perspectiva y la esperanza, Marcos? También cuando vemos ese hito cercano, cuando sabemos que vamos a la final. O sea, ahí hay esperanza directa. No es que tenemos que esperar para la próxima temporada. Hemos pasado ya muchas etapas en este proceso, muy dolorosas la mayoría, por cierto, de construcción de mayoría, de protestas y que nos agregan, nos asesinen, incluso nos torturen. Yo todavía tengo proyectiles alojados en mi cuerpo de las protestas del 2017, por ejemplo, pero nada de eso nos va ni nos puede detener. Es una dictadura minoritaria que se aprovecha en momentos de la buena fe del venezolano, en otros de las armas de la República, y debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance para vencerle y que regrese la democracia en nuestro país. Si se llegara a conseguir la meta y a usted le tocaría liderar esa transición, ¿cuál sería
o cuál consideraría usted, si lo ha pensado, la primera decisión política que necesite Venezuela? Y me imagino que tendría que ver con la economía. Venezuela ha pasado un proceso de facto de dolarización. ¿Es recuperable el bolívar como moneda o Venezuela está destinada ya a depender del dólar? Hay que indexar la moneda venezolana en cualquier caso, ya en este momento, producto de la hiperinflación que hemos sufrido durante más de 40 meses ya en este momento, pero hay que atender las consecuencias de la crisis en el cortísimo plazo, es decir, la emergencia monetaria compleja, a nivel de salud, a nivel de servicios en el corto plazo, energía y comida. Eso es esencial en el cortísimo plazo, generar las condiciones de seguridad jurídica para facilitar la inversión en Venezuela. Así que esos serían de los primeros elementos que hay que hacer. Ahora, también me preocupa mucho, y lo hemos conversado, rozado varias veces en la entrevista, Marco, todo lo que tiene que ver con la integridad territorial, la soberanía en Venezuela. La presencia de grupos irregulares también es algo que tenemos que atender en simultáneo para poder establecer entonces seguridad jurídica, pero también seguridad personal, para generar las condiciones mínimas para que se genere de nuevo la confianza suficiente en Venezuela para que inicie la inversión, para recuperar el campo petrolero, para recuperar la agroindustria también en nuestro país, fortalecer el área de servicios, que vamos a necesitar ayuda necesariamente de las multilaterales, el caso del Fondo Monetario, el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, para reactivar la infraestructura mínima necesaria para poner a andar el país en cortísimo plazo. Y todo eso va a redundar en empleo, todo eso va a redundar en confianza, todo eso va a redundar en regreso, retorno a Venezuela y ir reinstitucionalizando nuestro país. Todo eso es solamente posible con confianza en Venezuela, todo eso no es solamente posible de cara a una transición y a elecciones libres y justas. Hablando de la situación sanitaria, el año pasado y este ha sido años difíciles por el tema de la pandemia en todo el mundo, no solamente en Venezuela, quizás Venezuela es uno de los países más golpeados, pero en general. Sin embargo, veo con preocupación que muchos amigos cercanos, los veo en Instagram, hay fiestas, hay matrimonios, asistencias a la playa, mucha gente quizás está bajando un poco la guardia, porque quizás también mucha gente está viendo que esos son los registros oficiales. Sin embargo, a mí, como veo amigos en la playa, también me llegan a diario personas cercanas que están buscando oxígeno. He perdido personas cercanas por fallecimiento del COVID, entonces uno ya empieza a notar que también hay un ascenso y un crecimiento en esos números de personas allegadas que están afectadas por el COVID. Usted, como líder de este proceso, ¿cuál es el mensaje para las personas? ¿Se puede confiar en esos números oficiales que se le está dando a la población? Y si Venezuela puede tener esperanza de que se va a tener acceso a las vacunas próximamente. Lo primero es que llamamos a cuidarse en este momento. Lamentablemente las cifras que presenta el régimen no son ni confiables ni mucho menos seguras. La OPS estima en no más de 250.000 vacunados en Venezuela. Es decir, eso está muy lejos de ni siquiera proteger al sector salud, por ejemplo, con respecto al COVID y a la emergencia producto de la pandemia. Así que las medidas de seguridad hay que mantenerlas, hay que mantener el distanciamiento social, hay que mantener el uso de tapabocas, lavarse las manos oportunamente. Los que tienen esa oportunidad, y fíjate como lo digo, Marco, porque es que hay hogares sin agua de tubería ni siquiera. O sea, el lavarse las manos, que es la medida de prevención 1 con respecto al coronavirus, no es posible ni es tan trivial en el caso de Venezuela. Así que con mucha responsabilidad debemos todavía asumir el tema de la pandemia hasta que pueda ingresar a Venezuela el sistema COVAX, que es el más confiable para los venezolanos en este momento porque evita la discriminación. Hay un plan de vacunación con UNICEF y con la OPS, y bueno, lamentablemente también Maduro ha entrado en controversia, incluso con el sistema COVAX, producto de que se antojaron de bloquear una vacuna, la AstraZeneca, pero promueven un candidato vacunal que no es más que eso, un candidato vacunal, como es lo que están promocionando desde Cuba. Así que el llamado sigue siendo a cuidarnos muchísimo con excesiva prudencia en este momento y no bajar la guardia de ninguna manera. Como tú lo acabas de decir, Marcos, todos hemos perdido un familiar, un amigo, un cercano, producto del coronavirus, muy doloroso, y tenemos que tener cuidado porque pudiéramos estar entrando en otra ola en cualquier momento en Venezuela. No quería perder la oportunidad de esta conversación de hablar un poco qué fue lo que pasó el 30 de abril de 2019. Ya han pasado casi 2 años, más de 2 años de aquella fecha. ¿Y qué reflexión le dejó ese día
además de preguntarle también todo este proceso de 2 años y medio que usted tiene liderando, ¿cómo le ha afectado a nivel personal? Con respecto al 30 de abril, es claro la intención que tenemos de conversar con todos los sectores del país, en este caso la Fuerza Armada. Va a ser un factor fundamental de cara a una transición. En ese momento no fue suficiente los esfuerzos para lograr esa transición, pero sí dejamos muy claro nuestra intención de poder articular con la Fuerza Armada. Hay varias cosas que destacan el 30 de abril, Marcos, y te agradezco la pregunta. Uno, ahí no hubo un solo herido, de ninguna manera, a pesar de la participación activa de un grupo de la Fuerza Armada de cara a una transición. Se manifestó claramente el descontento que existe en la Fuerza Armada, que se mantiene el día de hoy, pero también mucha persecución al interno del estamento militar. ¿Qué faltó? Mira, faltó ampliar conversaciones probablemente, también incluir algunos otros sectores que hoy se tienen todavía a Maduro, y hemos estado insistiendo en todas estas áreas. La transición va a requerir de la Fuerza Armada, va a requerir de la Fuerza Armada por varias razones, porque somos los que evidentemente sostienen a Maduro, pero también por lo que hablamos de la soberanía, la integridad territorial, la necesidad de seguridad a los venezolanos y poder ejercer de manera clara el rol del Estado, que no está haciendo el día de hoy. Hoy el Estado abandonó su función de proteger al venezolano, de administrar la hacienda pública nacional, las funciones del Banco Central de Venezuela. Hoy estamos en un Estado fallido. Entonces eso debe llamar la atención y sobre todo poner el foco con lo que hablamos hace unos minutos, las acciones que debemos tomar para recuperar Venezuela en el cortísimo plazo, una vez logremos una transición, una elección libre y justa. Por otro lado, mira, son 2 años de intenso riesgo, no solamente para mí, sino para mi familia, mucha de ella en el exilio, producto de la persecución, incluso un tío, familiares detenidos, presos, simplemente por ser mi familia, simplemente por acompañarme afectivamente en este proceso, explicarle a mi hija por qué están los vidrios de nuestro vehículo astillados o rotos, sin decirle que fueron tiros que amenazaron la vida o de su papá o de su mamá, trasladándose en ese vehículo donde ella va hoy al preescolar, por ejemplo. Evidentemente todo esto es parte de lo que nos ha tocado vivir en estos años de luchas, la amenaza constante, el hostigamiento a Fabiana, por ejemplo, simplemente por ir a una consulta prenatal, que como tú sabes, Marco, estamos esperando a nuestra segunda hija. No soy. Con el favor de Dios, gracias. Que con el favor de Dios nacerá en septiembre. Así que es parte de lo que nos ha tocado sobrellevar en este proceso de enfrentar una dictadura, en este proceso de llevar las banderas de la democracia en nombre de millones. Al final del día, lo que me pasa a mí, Marcos, es también un reflejo de los perseguidos políticos, de los que han estado tras las rejas, de los que han tenido que abandonar su país o por persecución o buscando oportunidades. Y ese es el reflejo de lo que está resistiendo hoy Venezuela. Porque a pesar de todo eso que estoy narrando, no hemos dejado de trabajar un día. Y no estoy hablando de 2 o 3 años, estoy hablando desde el 2007 o antes del movimiento estudiantil a la fecha. No lo vamos a dejar de hacer hasta ver a nuestro país democrático, recuperado y con certezas del mañana, con certezas de vivir con dignidad, con certezas de cumplir con nuestros sueños, de ejercer nuestra profesión libremente. Si no me equivoco, Marcos, tú eres de la Católica. Sí, también. Yo también, esa es mi alma mater. Había una frase muy clara que recuerdo a mi rector en ese momento, decía, mira, no podemos tener profesionales exitosos en sociedades fracasadas, ¿no? Entonces, incluso para ejercer nuestra profesión, y tú lo sabes hoy en carne propia, Marcos, en nuestro país, debemos tener una sociedad exitosa que nos brinde oportunidades. Pero también habla del rol del profesional en esa sociedad, y es el que estamos ejerciendo en este momento, de forma integral, por nuestro país y por nuestro futuro. La gente que tenía una expectativa hace 2 años y ha visto que quizás no se ha cumplido esa expectativa, a pesar de lo difícil que puede llegar a ser la tarea que se está buscando hacer. ¿Qué le dice usted a esa gente que ha perdido quizás la paciencia, ¿no? Como mensaje final de esta entrevista, que bueno, que ha visto que ha transcurrido el tiempo y no se ve una luz al final del túnel, porque a esa gente también me gustaría que le llegara un mensaje mediante esta entrevista. Voy a aprovechar que tu fuente primaria, Marco, es el deporte, y lo voy a poner en términos de béisbol. Mira, a toda esa gente no ha perdido la esperanza en ganar el campeonato. En toda esa gente, nuestra gente, nuestro
nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos, ninguno hemos perdido la esperanza de ver a Venezuela libre, de ganar ese séptimo de la final, y te lo dice un fanático de los Tiburones de La Guaira. Esa expectativa está ahí. Ahora, lo que sí conecta y lo que sí debemos reconectar es con la solución, porque lo hemos visto muchas veces en Venezuela. Nuestros procesos de movilización han sido aluvionales, impresionantes, en el 2014, en el 2015, ganando el Parlamento Nacional, en el 2016 con el referéndum revocatorio, en el 2017 con las protestas en la calle. Y la gran diferencia de esos momentos que tenemos de grandes movilizaciones son el que nos conecta con la solución, el que nos conecta con el ganar el campeonato en ese momento, el séptimo de la final. Y eso es lo que tenemos que construir, y eso es lo que estamos construyendo. Una solución factible, viable, con la cual nos conectemos no con los problemas, porque todos los sufrimos, todos los atravesamos, sino con la solución, que es lo que en definitiva queremos todos en este momento. A ellos, a ustedes, les digo, mira, ahí están lo que hemos construido. No ha sido en vano el haber ganado 32 juegos para clasificar. Esos juegos ya los ganamos, no los podemos perder. Tenemos que aprovecharlos ahora para ir, digamos, al bonito que llaman, ¿no? Y ganar definitivamente nuestra democracia, nuestra libertad y la oportunidad de un futuro en nuestro país, Marcos. Espero, señor Guaidó, que haya la oportunidad de hablar en algún momento de béisbol, porque sé que le fascina el deporte y ojalá haya esa oportunidad. Así será, en democracia y campeones, con el poder de Dios. Gracias. Gracias, señor Guaidó, gracias por su tiempo, y las puertas de este canal están abiertas. Espero que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos tener en el futuro. Así será. Gracias, señor Guaidó. Igual. Si te está gustando esta entrevista, te invito a que te suscribas gratuitamente a este canal de YouTube, para que disfrutes todo el contenido que hemos producido, en el que podrás ver entrevistas con diferentes atletas, conocer más sobre temas deportivos de la actualidad, y también estar pendiente de todos los videos que vamos a compartir con ustedes desde Colombia, donde abarcaremos información de interés general y deportivo. Solo debes presionar debajo del video el botón de suscribirse y a la campanita que está al lado para que te lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo episodio.